Hola, les hablan Abel y Fiona. Bienvenidos a nuestro podcast El Cuento de Roma. Episodio 11. Tullo Hostilio. Buenas noches, muchachos y muchachas. Empezamos con episodio 11, Tullo Hostilio. Obviamente no es tan grande como Numa Pompilio, pero es, según todos los historiadores que conocemos, la versión menor de Rómulo mismo. Muchos historiadores lo comparan como, mejor dicho, tienen muchas líneas paralelas entre Rómulo y Tullo Hostilio. Ambos gustaban de la guerra, ambos se criaron entre ovejas y ambos llegaron a tener varias guerras con sus vecinos. Ahora bien, antes de empezar con Tullo Hostilio, tengo dos cositas que nos quedaron de la última vez, de ayer, que grabé el tema de Numa Pompilio. Y aquí quiero darles a saber que de los 5 hijos de Numa Pompilio, según Tito Livio, por supuesto sabemos que Dionisio de Halicarnaso dice que solo tuvo una hija, surgieron 5 gentes romanas. En las fichas que yo les doy en nuestro sitio de Patreon, tenemos a Pompo Pompilio, el padre de Numa Pompilio. En segundo lugar tenemos a Numa Pompilio, es decir, el segundo rey de Roma. Y aquí pueden ver la anotación debajo del nombre del rey, Pomponius F, o sea, hijo de Pompo. Y ahora de él surgen 5 hijos. Primero, Mamerco Pompilio. Quiero destacar que aquí hay una nota en cuanto a Mamerco y dicen que los Emilios, la gente de los Emilios, dicen que provienen de este Mamerco. Ahora, ¿cuánto de relación hay entre Mamerco y los Emilios? Realmente no entiendo mucho, pero bueno, así es, eso es lo que dicen. Después, el segundo, Pompo Pompilio, y no sé por qué sería el segundo, pero así figura. Y este es el que originó la gens de los Pomponios. Entonces, en la siguiente ficha tenemos a Calpo Pompilio, y de él provienen los Calpurnios, que entre ellos tenemos a la última esposa de Julio César mismo, una Calpurnia. El cuarto sería Pino Pompilio, y como pueden adivinar, de él provienen los Pinarios, o sea, la gente de los Pinarios. Ahora, la quinta, la hija, que se casó con Numa Marcio, de ellos, o sea, de ese matrimonio proviene la gens de los Marcios. Y aquí una nota doble especial en cuanto a los pinos, a los pinarios. Por supuesto que lo pueden leer si bajan la ficha, pero igual lo quiero decir que ellos también tienen una segunda versión, que ellos dicen que existen 2 versiones en la historia, una que proviene del hijo de Numa Pompilio, y la otra que existieron antes, mucho antes de Numa y hasta antes de Roma, y fue cuando Hércules, el famoso héroe griego, visitó Italia en sus viajes. 2 familias en Italia durante su visita le dieron una cálida bienvenida, le dieron víveres y alojamiento, y a cambio de eso Hércules les enseñó una nueva forma de adoración. Por siglos, tanto los Pinarios y los Potitos, que son las 2 familias que le dieron la bienvenida a Hércules, veneraban el culto a Hércules, los Pinarios y los Potitos. Además, ellos tenían un pequeño sacerdocio especial al cual no dejaban entrar a miembros de otras gentes, y esos sacerdotes se encargaban de todas las formalidades del culto de Hércules. Esa es una de las cositas. La otra es que
cuando Numa murió, cuando hubo interreyes entre Numa y Pompilio, el interregno no fue tan largo como el interregno entre Rómulo y Numa Pompilio. Duró menos de un año. El interregno después de Hostilio va a durar más, va a durar casi 2 años y ya vamos a ver hoy, en el episodio de hoy, por qué. Ahora sí, podemos volver y el tema de Hostilio lo vamos a seguir de una forma un poquito más lineal, porque la vida de Hostilio fue un poco más lineal. Sabemos que de pequeño vivía en las afueras de Roma, no en Roma misma, cuidaba de ovejas. Obviamente una familia patricia, plebeya, no patricia, eso quise decir. Y el muchacho, no se sabe si tuvo hermanos o no, pero el muchacho era bastante salvaje ya desde pequeño. La otra cosa que le gustaba hacer era bailar. Cuando hubiese música, sus pies eran lo que respondía a la música. Le encantaba bailar. La otra cosa que sabemos es que le gustaba matar. Animales, no sé si mató lobos o perros o qué. No creo que haya matado ovejas porque si no el papá le hubiera dado con un caño, ¿no? Cuando Numa falleció, el Senado eligió a Tulo Hostilio y que fue nieto de Osto Hostilio, aquel hombre que había muerto durante el ataque de los Sabinos, cuando los Sabinos estaban dentro de la ciudadela del Capitolino. Y como les dije en aquel episodio, no sabemos mucho del padre, sabemos más del abuelo. Pero como el padre luchó tan brillantemente contra los Sabinos, a lo mejor por eso lo eligieron. No solamente era diferente de Numa Pompilio, sino que era un hombre de un espíritu mucho más guerrero hasta de Rómulo. Y sobre todo fue mucho más joven. Entonces tanto Rómulo como Hostilio ascendieron al trono en su juventud. Numa ascendió al trono a los 40. Y ya estamos empezando a ver una pequeña diferencia. ¿Quieren un ejemplo más? Calígula también ascendió al trono de joven. Heliogábalo también ascendió al trono de joven. Bueno, no digo más de eso por ahora, pero sabemos que Tulo Hostilio pensaba que todos los cuentos de Numa Pompilio hacían que Roma se hacía mucho más débil, que eso debilitaba, que tanta religión debilitaba a Roma y que había que hacer una guerra. Pero él tampoco podía ir contra todo el Estado porque los senadores, no todos los senadores lo apoyaban, eso sí lo van a ver casi al final de su vida. Yo me animo a decir que en este momento el Senado, en el tiempo de Hostilio, estaba mitad y mitad, mitad en favor de él, mitad en contra de él. Por supuesto, cuando él vaya ganando en la guerra, alguna gente se va a pasar hacia el bando de él. Cuando empiecen el tema en la última parte de su vida, cuando empiece el tema de las plagas y de la desfunción, o sea, un estado en inglés se dice disarray, o sea, un estado de caos en Roma. Entonces muchos se pasan del bando de él hacia el otro lado, empiezan a murmurar en contra de él. Si bien no había partidos como tenemos los republicanos y los demócratas, sí había facciones en el Senado romano desde que el Senado existe. Creo que la otra cosa que le debe haber ayudado a Tulo fue el hecho de que él creó una curia, la Curia Hostilia. Vamos a hablar de eso un poquito más tarde, pero eso le puede haber ayudado durante los últimos 10 años de su gobierno, porque él sí gobernó por 32 años. No tanto como Rómulo y no tanto como Numa. Numa tiene el récord hasta aquí, pero 32 igual es mucho. Y esto me recuerda que hace un par de episodios atrás yo había dicho que eso no era posible. Los reyes, un ejemplo, los reyes de Inglaterra que son excepcionalmente
estables, tanto en muchos años del gobierno como en estabilidad desde el punto de vista que no hay derrocamientos, no hay, digamos, líos políticos. Si uno hace un promedio de los últimos 7 reyes, incluyendo la reina, esta reina que ya casi va por los 100, ¿no? El promedio son 21 años. Entonces, los 244 años, es decir, desde el 753 hasta el 510, entre 7 reyes, históricamente hablando, eso es imposible. Matemáticamente hablando, sí, es posible. Históricamente, ni cerca. Lo que descubrí hoy es que algunos dicho sea de paso, quiero recomendarles que se unan al sitio llamado academia.edu. EDU como educación. Realmente uno encuentra cosas fascinantes que no aparecen ni en los libros de Livio, Plutarco, Dionisio, y a veces son pensamientos que realmente informan y ponen a uno a unirse a esa quest, a esa misión de jugar al abogado del diablo. Realmente, el tema de la curia hostilia, ya que voy a volver al tema en un minuto, pero el tema de la curia hostilia, arqueólogos encontraron que los materiales de la original curia hostilia datan de más o menos el año 600 a.C. O sea que totalmente están fuera de, no están sincronizados con los tiempos de Tulo Hostilio. Pero sí sabemos que el nombre de Tulo Hostilio está escrito sobre la pared de la curia. Y aquí aparece un hombre, un día voy a publicar, porque empecé a leerlo hoy. Voy a publicar el nombre de ese escolar. Dice que la monarquía entera no fueron 244 años, que fueron 125. Y que todo el reino fue entre más o menos el 650 hasta el 510, que es cuando más o menos, o el 500, que es cuando más o menos la república comenzó. Y ahora sí, si tenemos 7 reyes en 120 o 125 años, todo eso tiene mucho más sentido, y obviamente que la curia hostilia, la cronología con el rey, ya ahora encajan perfectamente. Entonces, 125 años, eso me parece mucho más susceptible. Bueno, entonces, uno de los... Y ahora voy a poner una ficha del comienzo. Tenemos Numa Pompilio, los interreyes, Tulio Hostilio. Esta es la primera. Tengo 4 fichas de la vida de él porque sí hubo eventos muy importantes, ya sean mitológicos o no, son importantes. Y como les dije, la historia de Roma, mitológicamente hablando, es una cosa importante para aprender si uno quiere saber de por qué las cosas existen, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué decimos hostil? Proviene del apellido Hostilio. No solamente en español, sino casi hasta en inglés. Entonces, muy pronto, apenas empezó a gobernar, una de las primeras cosas que hizo fue reestablecer a los famosos céleres, aquella guardia personal que Numa dijo, no necesito de ellos porque yo voy a cuevas a encontrar ninfas, así que ¿para qué ellos? Bueno, este hombre pensaba diferente. Él no solamente duplicó el número de ellos, sino que también les dio un salario. O sea que ahora los ciudadanos de Roma pagaban por los céleres. Otra cosa que hizo, yo creo que si era por él mismo, él lo hubiera hecho el primer día de su gobierno, pero no pudo hacer eso. Así que digamos que yo supongo que entre los primeros 5 y 10 años se puso a hacer un plan como para declararle la guerra a Alba Longa, como para sacarse de encima a Alba Longa. Alba Longa ya venía presentando una rivalidad muy seria, que esa fue, yo creo, la razón por la que el Senado lo eligió y por la que no eligieron a alguien más suave, digamos, y él entendió eso.
Pero por supuesto, como había mucha gente que todavía estaba en el, no cabe la palabra trance, pero que todavía estaba en la onda, digamos, Numa Pompilio, no lo podía hacer en el día 1. Fue de a poquito. Si bien inmediatamente cuando uno lee algo de incluso Tito Livio, apenas uno empieza a leer de Tulo Hostilio, lo primero que aparece es la guerra con Alba Longa, con Cayo Cluilio y todo eso. Yo, repito, no creo que eso haya pasado inmediatamente, llevó un tiempo. Entonces, ¿qué hacía él? Él mandaba patrullas en el terreno colindante entre Roma y Alba Longa. Por supuesto, si uno se fija en un mapa hoy, Alba Longa, si es que aparece generalmente como una ruina en el mapa, porque obviamente es una ruina. Otras ciudades alrededor de Alba Longa, como Aricia, como Tusculum, sí aparecen. Por supuesto, está todo el semicírculo de lo que era el cráter alrededor, el lago Albano, el lago de Nemi y todo eso. Y el territorio que estaba entre Alba Longa y Roma estaba un poco extrañamente vacío. Digo, vacío de poblaciones, no había pueblos. Sí había, digamos, quintas, granjas, granjeros. La gente sí vivía, pero no había ciudades. Bueno, lo que sí había era gente que vivía en el medio entre Alba Longa y Roma que se consideraban romanos y que robaban ganado de granjeros que se consideraban albanos. Y del lado opuesto también. Entonces, albanos le robaban ganado a romanos y romanos le robaban ganado a albanos. Ahora, si uno fuese un rey, digamos, un poquito más subjetivo, yo creo que eso no ni siquiera cabe crear un problema de eso. Simplemente uno puede mandar una investigación, atrapar a los que hacen algo así y se acabó la historia. Pero a él le pareció que eso sería una excelente idea para, digamos, tratar de, digamos, hacer esas noticias más grandes de día en día. Hasta que dentro de un par de años, si uno sigue dándole hincapié a la misma verdad o mentira, lo que sea, ese tema, tarde o temprano, se empieza a aparecer en la primera página de los diarios. Obviamente no había diarios en aquel entonces, pero empieza a ser el tema más hablado de la generación. Hostilio sabía de eso y fue haciéndole hincapié a eso hasta que un día, en ese momento, un tal Cayo Cluilio gobernaba con Alba Longa. Dicho sea de paso, en ese tiempo ya se terminó ese gobierno títere que Rómulo había instalado. Los albanos tenían su propio trono y por ende la rivalidad. Entonces, él se encargó de que llegue a tanta tensión la situación de que tanto los albanos como los romanos enviaron unos embajadores a sus respectivas ciudades opuestas a quejarse del tema. Él también se aseguró de que los embajadores fuesen a visitar a la ciudad donde tenían que hacer su embajada al mismo tiempo. O sea, cuando oyó que los albanos venían, él envió los suyos. Y aquí viene el primer truco de los... Él tenía un par de trucos, ¿no? Como buen bailador, él tenía trucos. Entonces, el primer truco era cuando esos embajadores de Alba Longa llegaron a Roma, él los trató pero tan bien, con una cena de gala primero. No, vamos a hablar de esto mañana, muchachos, yo quiero que descansen un poco, por favor. Mientras tanto, los embajadores romanos fueron tratados ahí en Alba Longa con toda la sequía del verano de Alba Longa. O sea, ¿qué quieren? Bueno, venimos a decirle esto. Y bueno, terminó como Tulo Hostilio pensaba que iba a terminar. Que el gobierno de Alba Longa los iba a mandar ya saben, a Mercurio, y que iban a estar camino a casa, camino a Roma, en menos de 2 días.
pasó exactamente así. Lo único que esos embajadores alcanzaron a decir antes de que fueran despedidos con ya la puerta abierta, es que eso significaba, o sea, que el rey de ellos, digo, Tulo, les instruyó a que digan que, bueno, en 30 días de eso va a haber una guerra. Y con eso salieron. Mientras tanto, él venía tratando excelentemente a esos embajadores hasta que él supo que los embajadores romanos ya fueron rechazados por el gobierno albano. Entonces sí fue, a ver, ¿qué tienen muchachos? ¿Qué les pasa? Y entonces cuando ellos dijeron, casi como que tenían miedo de decirlo porque habían sido tratados tan bien. Entonces dijeron, bueno, mire, nos manda el rey a decir que el tema de las vacas, que dejemos de hacer esto, que digamos que eso se solucione. Y en eso caen los embajadores romanos con la negativa. Y se quejan de que habían sido tratados como la peor de las basuras. Y por supuesto Tulo, que sabía que ese plan funcionaría, se finge que está enojado y obviamente despide a eso y le dice, dile a tu rey que el rey de Roma pide a los dioses que sean testigos de que cualquier nación que sea la primera en despedir con ignominia a los embajadores que llegaron para buscar reparación, verá todos los sufrimientos de la guerra. En otras palabras, o sea, o bien Tito Livio lo escribió así, o bien este hombre ya tenía las palabras preparadas. Sí, yo entiendo, Tito Livio, todos los libros de Tito Livio son un poco, yo diría un poco más de la mitad de propaganda para el gobierno de Augusto. Pero si bien Tito Livio no vivía del sueldo de Augusto, él tampoco podía escribir lo que quería. Además, a Tito Livio le encantaba tomar. Bueno, seguimos entonces. Los albanos informaron de eso, o sea, los albanos ahora vuelven y le informan a su gobierno que fueron rechazados, pero también le informan que fueron tratados bien, muy bien al principio. Y obviamente que ahora los albanos se dan cuenta de eso. Y ahora parece que en 30 días vamos a tener una guerra civil entre Alba Longa y Roma. Y eso es una pena, es una lástima porque son ciudades, y por eso dije guerra civil, son ciudades hermanas. Alba Longa proviene de Lavinium, Lavinium proviene de Troya, y Roma, o sea, los líderes de Roma provienen del linaje de los reyes de Alba Longa. Es realmente una lástima. Sin embargo, Cluilio salió al campo primero con sus armas, con sus soldados, y hasta creó una fosa, la palabra exacta sería trinchera, alrededor de Roma, por supuesto no todo alrededor, porque tendría que entrar a Etruria para eso, sino que una forma de herradura, una trinchera a unos 7.400 metros de Roma, unas 5 millas romanas de Roma, y ahí vivían. Ahí vivían los albanos, en esa trinchera se mantenían. Entonces, ¿cómo hizo Hostilio para sacarlos de la trinchera? Truco número 2. Se puso muy cerquita, caminando de noche, pero con antorchas, para que vieran que había fuego y para que salgan. Cuando veía que cabezas salían de las trincheras, ahí sabía dónde estaban. Entonces, por ese lado, ese truco funcionó mal. Además, trincheras en la área donde estaba Roma, era un doble peligro, porque recuerden que eso es una pequeña llanura pluvial, hay mosquitos, hay humedad, no es saludable, pero no quiero atribuir a eso la repentina muerte de Cayo Cluilio. Así es, Cayo Cluilio, mientras estaba atrincherado a unas 5 millas de Roma, de repente muere. Y entonces el ejército envía rápidamente a 2 emisarios a Alba Longa y unánimemente eligen a un tal Mesio Fufecio.
Dos palabritas ahora que tenemos un nombre nuevo, Mesio Fufesio. Mesio es uno de esos pocos casos donde eso es también tanto un nombre como un gens romano. Eso no sucede a menudo. Recuerden que, por ejemplo, hoy tenemos el nombre de Julio, pero en el tiempo de Roma Antigua Julio era estrictamente un apellido. No era un nombre. O, por ejemplo, Flavio era un apellido. Después, después en el tiempo del imperio eso se va a, digamos, degenerar, o sea, se va a ampliar, pero en este momento estamos llegando a la etapa donde solamente va a haber 35 nombres disponibles para muchachos y ni uno para las chicas. Ya hablamos de eso ayer. Vamos a verla más tarde, vamos a tener la segunda parte de ese mini curso de cómo se hacían las afiliaciones los romanos. Entonces, esa muerte de Cluilio, que fue muy sorpresivo, hizo que Mesio Fufesio, un hombre un tanto optimista, porque él buscaba él buscaba la paz, ¿okay? Hizo que él enviara una delegación a un par de oficiales a hablar con Tasio, que él quería encontrarse, con Tasio, con Tulio, que él quería tener una conferencia con él. Tulo, no Tulio. ¿Qué estoy diciendo, mi Dios? Además, quiero pedir disculpas por el episodio de ayer con el resfrío. Hoy tomé unas 25 pastillas. No creo que tenga resfrío, pero sí hubo unos ruidos. Y tengo a alguien aquí en Discord. Veamos quién saluda. Jesús Ángel. Saludos a todos. Esto se merece un toque de trompetas. Ok, vamos. Tengo trompeta. A ver. Ok, entonces toque de trompeta y a ver un segundo. Seguimos entonces. Tulo salió con su ejército, se encontró en una conferencia con Mesio Fufesio. Y si bien al principio él no quería hacer eso porque se sentía muy optimista, aceptó. Dijo, bueno, a ver qué quiere este hombre. Entonces, con un par de oficiales, como siempre, están los ejércitos en el fondo, salen en una carroza o dos, no sé, el rey con sus 2 o 3 o 10 guardaespaldas, con el ministro de tal, 10 personas de cada lado. Entonces, el general Albano, frente a Tulo, dice que cree haber escuchado del rey Cluilio que actos de robo y de no recompensación de tal robo hicieron que en este momento esas tropas estuviesen frente a frente. Aunque él dice Metio, yo creo que tanto Tulo, como yo sabemos que esto no tiene nada que ver con vacas. Esto no tiene nada que ver con ovejas, con vacas o cabras, lo que sea. Esto tiene que ver con imperio. Tú quieres agrandar el tuyo, Alba Longa quiere agrandar el suyo. Yo solamente estoy aquí porque el gobierno de Alba Longa me ha puesto aquí. Y también quiero advertirte algo. Mientras nosotros luchemos, hay un enemigo que nos está mirando a los dos. Y yo estoy seguro, Tulo, que tú sabes quién es. Obviamente los etruscos, del otro lado del río. Ellos están mirando y mientras en este momento ambos tenemos libertad, dijo, porque somos pueblos libres, eso va a cambiar si entramos en una lucha porque uno de los dos pueblos va a ser sometido al otro y ambos vamos a estar debilitados. Yo no tengo nada en contra de que un pueblo se someta al otro, siempre y cuando eso sea respetando nuestras leyes de naciones y siempre y cuando no nos ponga en riesgo contra una fuerza extranjera como los etruscos. Por un lado, él sí quería la guerra, pero él se dio cuenta que las palabras de Mesio no estaban mal. El hombre tenía la razón. Entonces, después de mucha consideración de ambos lados, se pusieron de acuerdo que se iban a retirar a sus tiendas y que iban a
consultar con sus sacerdotes, tanto los albanos como los romanos, a ver qué tipo de tratado iban a hacer. Cuidado, muchos libros dicen que inmediatamente dijeron, ¿y por qué no traigo un fuerte mío y tú traes uno fuerte tuyo? No, 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 esto no pasó así. Aquí hubo 2 semanas de ida y venida entre sacerdotes y y a ver cómo decían aquí. Esta es una palabra nueva. No es nueva, sino pater patratus. O sea, a una persona que pater patratus es, digamos, el jefe, la cabeza de una gran familia. Pero en este caso, pater patratus va a ser una persona designada dentro de la ciudad de Roma y va a haber otro pater patratus designado en la ciudad de Alba Longa que van a representar el pueblo de Roma y el pueblo de Alba Longa a la hora de firmar el tratado, que tienen que hacer antes de hacer cualquier movida. Todavía ni se habló de 3 hermanos, los Curiacios y los Horacios, todavía ni siquiera sabían cómo iban a arreglar eso. Primero, el tratado. Entonces, y esta parte es lo más interesante. Entonces, dicen que pocos incidentes en la antigüedad han sido más ampliamente celebrados, pero a pesar de su celebridad, hay una discrepancia en los registros sobre a qué nación le pertenece la idea de la lucha entre los Horacios y los Curiacios. Después de eso, hay otra pequeña duda aquí que Tito Livio admite. Los Horacios son trillizos, 3 hermanos, y los Curiacios son 3 hermanos, más o menos de la misma edad, de la misma fuerza y de la misma habilidad para, digamos, vencer en una lucha de 3 a 3. En vez de un mano a mano, son 3 de cada lado. Lo que Tito Livio admite es que realmente nadie sabe si los Horacios eran los romanos o si los Curiacios eran los romanos, pero dice él que como la mayoría dan el nombre de Horacios a los romanos y como mis simpatías, son las palabras de Tito Livio, me llevan a seguir eso. O sea que yo me inclino a creer lo que la gente dice, entonces los Horacios eran los romanos, los Curiacios los albanos. Ok, seguimos entonces. Los reyes les propusieron que cada uno debía luchar en el nombre de su país y donde, digamos, el último hombre parado o vivo era el vencedor y por ende su lado era el vencedor de ese tratado. Ahora había que firmar el tratado. Entonces, para eso, como todos los tratados, pese a las distintas condiciones que puedan contener, se dictó de la siguiente forma. El fetial, dicho sea de paso, fetiales fueron creados por Tulo Hostilio durante su... Yo creo que él hasta creó los fetiales en sus primeros años mientras venía muy planeadamente, muy fríamente calculado, como dicen en El Chapulín del Colorado, creando el plan de hacerse de Alba Longa. Entonces, ese fetial, que en algunos lados aparece como el fecial con una C, que era una especie de notario mayor que estaba frente al colegio, un colegio de feciales, y digamos el trabajo de él era ser garantes de la fe pública de un tratado como un armisticio, una guerra, lo que sea. Bueno, ese fecial, obviamente, era una persona de autoridad, pero seguía siendo por debajo del rey. Él se encargaría de crear una ceremonia en la cual él, a ver, ¿dónde está eso? Él exigía que se aproximaran el pater patratus romano y el pater patratus albano a, digamos, ser una especie de testigo de que lo que sucede va a ser respetado. Porque el tratado era que el que venciese, el otro no solo era sometido, o sea, sería el perdedor, sino que también iba a someterse de buena voluntad. O sea, que no iban a tratar de hacer un truco o rebelarse, no, que lo iban a aceptar de buena manera. Y esto suena un poco así. Viene el fetial
a Tulo Hostilio y le pregunta a Tulo, frente al Pater Patratus y al otro Pater Patratus y al, digamos, al sacerdote. Los albanos no tenían fetiales, tenían una especie de sacerdotes de los suyos. Y le pregunta, ¿me ordenas, rey, a hacer un tratado con los Pater Patratus entre las naciones albanas y romanas? Bueno, Tulo, como era una ceremonia, sigue con el juego y dice que sí. Entonces el fetial dice, exijo de ti, rey, algunos manojos de hierba. ¿Ok? ¿Y eso qué es? Ajá. Entonces, tienen que salir uno, volver corriendo a Roma, no era tan lejos, ¿ok? Y traer un par de hierbas de la ciudadela de la ciudad. O sea, en este caso de Roma. El otro trajo hierbas, calculo yo que trajo hierbas de Alba Longa. Entonces trajo unas hierbas y dice, toma estas, pues son puras. Y las hierbas de la ciudadela, entonces fetial agarra esas y aquí, dato 1, el primer fetial, el nombre de ese fetial es Marco, no dice Marco, dice M, pero como nosotros sabemos las abreviaturas de los nombres, sabemos que M es Marco. Marco Valerio. Y aquí apareció el primer Valerio en el cuento de Roma, versión .2. 2.0, mejor dicho. Y entonces llamó al Pater Patratus que se arrodillase, puso esas hierbas sobre la cabeza y mientras decía eso, el fecial, por cuanto puedo, sin dañarme a mí mismo y al pueblo de Roma, los quirites, lo hago. Así dijo. Entonces puso esas hierbas, proclamó el tratado, leyó el tratado y entonces ese Pater Patratus le dio el tratado firmado en unas tablillas al Pater Patratus albano. Y después los albanos hicieron, dice Livio, algo de sabiduría parecida y le dieron tablillas con el tratado firmado a los romanos. Dice, un dato más. El Pater Patratus romano, el nombre de él era Espurio Furio. Ahí tenemos al primer Furio en el cuento de Roma. De a poquito vamos haciendo una lista. Tenemos al primero de los Julios, que era Ascanio. Tenemos al primer Fabio, que era el rey de Pallantium, allá en los tiempos de la leyenda de Eneas. Bueno, ahora tenemos el primer Valerio, el primer Furio. Y dicho sea de paso, tenemos 5 fundadores de 5 gentes con el tema de Numa Pompilio, más la gens de los Pompilios. Vamos haciendo una lista. Entonces, después de recitar las condiciones, exclamó, oye Júpiter, oye tú, Pater Patratus de la gente de Alba, oíd también, pueblo de Alba. Pues estas condiciones han sido públicamente repasadas de la primera a la última de esas tablillas, y en perfecta buena fe, y en la medida en que han sido aquí y ahora más claramente entendidas, que por tales condiciones el pueblo de Roma no será, cuidado, esto es importante, no será el primero en devolver las tablillas. Eso significa que en aquellos tiempos devolver unas tablillas de un tratado equivalía a romper un tratado. Y ese hombre decía que Roma no va a ser el primero en devolver las tablillas, o sea, a romper el tratado. Y esto es muy interesante en el sentido de cómo hacían ese tipo de tratados en los tiempos antiguos. Entonces, volviendo a la ficha, a ver qué tenemos aquí, vamos a la ficha siguiente. Y esta ficha, como ya les digo, esta ficha está bastante llena. Trae la muerte de Cayo Cruilio, trae la ascensión de Mesio Fufesio y ahora viene la lucha entre los Horacios y los Curiacios. El tratado ya está hecho, está todo listo para la lucha. Entonces, una vez que los 6 combatientes se armaron, también hay una imagen de cómo los 3 Horacios juran frente a su padre. El padre sostiene
las tres espadas. Es una famosa imagen del mismo hombre que pintó a Ercilia parando, o sea, metiéndose entre los guerreros romanos y sabinos, allá en el 751. Sí, 51. El mismo pintor, Jacques-Louis David, hizo esta obra. En esta obra vemos a tres Horacios frente al Padre. Juran, obviamente, por Júpiter y todo lo demás. El de frente es el que sobrevivió, que dicho sea de paso, su nombre era Publio. Y atrás del Padre tenemos a una muchacha, la hermana de los tres, llamada Camila, que está con un espeso dolor de cabeza porque sabe que o bien va a perder a sus hermanos o bien va a perder a su prometido porque ella estaba de novia con uno de los tres curiacios. Cualquier lado que ganase, ella siempre perdía. Por supuesto, ella todavía, en este momento todavía no se puede imaginar que ella va a morir también. Y si algún día se fijan, o si se fijan en estas fichas, si me están viendo por YouTube, y si toman digamos, una regla y hacen líneas trazadas siguiendo los mosaicos del piso y las columnas y digamos, las hileras de los ladrillos en las paredes, van a ver que todas esas líneas están perfectamente en una dimensión de profundidad, en 3 dimensiones, y que el centro de esas dimensiones apunta a las manos del padre de los Horacios sosteniendo esas espadas. Eso es un dato que no aparece en muchos lados. Yo lo creo muy interesante, pero un diseñador, digamos, un buen diseñador, un buen pintor directo, inmediatamente se daría cuenta de eso. Fíjense, es muy interesante. Por el otro lado, pone en mucha más oscuridad a la gente de atrás, es decir, los dos hermanos que mueren, como que importan menos. Y la sierva, o no sé quién está atrás de ellos, hay más gente atrás, digamos, usa los colores muy, muy bien como para resaltar qué es lo importante y qué no es importante. Bueno, volviendo a las fichas, entonces ahora sí, tenemos la lucha. Ansiosos por el combate, se pueden imaginar, los dos ejércitos están uno de un lado, el otro del otro lado, y en el medio están estos 6 muchachos. Obviamente el ejército está doblemente feliz porque por un lado están fuera de peligro personal, pero no están fuera de ansiedad, o sea, no están libres de ansiedad, están llenos de ansiedad. Y bueno, cuando se da la señal, los 3 Horacios y los 3 Curiacios empiezan a correr uno hacia el otro. Bueno, en cuanto se produjo el primer estallo, según Tito Livio, nadie había ganado. Sí hubo una nube de polvo y todo eso, pero no sabían, por supuesto todo el mundo, me imagino, como en una pelea siempre es así, la gente se queda sin aire y entonces, a ver quién ganó, quién sale de eso, nada. Entonces, en el segundo ya aparecía sangre en el piso y la gente empieza. Ahora, en la tercera embestida entre esos, caen 2 romanos. 2 de los hermanos de los Horacios caen al piso y dan el último aliento, o sea, el último respiro. Livio usa la palabra aliento, el último aliento, mientras que los 3 albanos están totalmente heridos. Ahora tenemos a 3 albanos y un solo romano, pero él está ileso. Y él se da cuenta que él estaba confiado en la victoria contra cada uno, pero si estaban por separado. Juntos, ni modo. Entonces, para poder enfrentarse a cada uno individualmente, él se imaginó que las heridas de ellos no eran de igual gravedad, se echó a correr. Ahora, ¿cómo es que las tropas le permitieron correr? No sé si se abrieron. Tampoco sé si eso era permitido. A lo mejor eso podía ser una... No sé si eso quebraba las reglas o no, pero salió corriendo y salió corriendo hacia Roma.
aparentemente no corría muy rápido porque permitía que esos tres lo sigan, pero como uno de ellos estaba muy herido, el otro un tanto herido y el primero un poco herido, iban corriendo a intervalos. Se paró en un momento cuando estaba muy cerca cuando tenía a uno de los Horacios muy cerca, le dio un espadazo, lo mató ahí. El ejército mismo empezó a gritar a los otros dos que por favor que corran más rápido a ayudarles, pero ya era tarde. Ahora quedan dos y queda Publio Horacio. Uh, Créanme, yo creo que el resto de toda esta historia duró menos de 10 minutos porque en el momento que vio que el tercero, que estaba muy herido, no iba a poder llegar al segundo, él fue corriendo hacia el segundo. O sea que volvió. Ahora volvía a terminar el segundo. También le metió un espadazo. Si tuviese música, a lo mejor pondría un espadazo de alguna música así, pero no tengo. Pero bueno. Y ya quedaba 1-1. Pero si bien estaban igual de número, no estaban igual ni de ánimo, ni de fortaleza, y por supuesto que los dos ejércitos ahora tampoco estaban igual de ruido. Primero, cuando los dos romanos habían caído, los romanos, todo el ejército romano se quedó mudo, se quedó quieto. Ustedes se pueden imaginar. Es como cuando en fútbol le hacen un gol. Si usted es hincha del equipo al que le hicieron el gol, todo el mundo está como, ¿qué pasó aquí? Mientras que los otros están que uno no puede ni oírse a sí mismo de tanto griterío. Ahora era al revés. Ahora los romanos gritaban y cuando Horacio se acercó al último, el último ya dice que ya no tenía ni fuerza para levantar el escudo, porque cuando le metió muy de a poquito la espada en el cuello, el pobre Curiacio estaba ahí como que, dale, terminame porque no doy más. Bueno, Horacio fue bienvenido por los romanos con gritos de triunfos, aún más felices por los temores que habían sentido. Claro, tenían miedo en un principio. Entonces, ahí mismo viene Mesio y le dice a Tulio, bueno, calculo que le dijo felicitaciones por la victoria, ¿cuáles son las condiciones? Tulio primero le dice, vamos a enterrar a los muertos porque tenemos a 5 muchachos muertos. Ah, sí, me parece muy bien, perfecto. Y decidieron enterrar a los 3 curiacios y a los 2 curiacios exactamente en el mismo lugar donde habían caído muertos. Entonces existió una tumba de los 2 romanos bien juntos, porque murieron en el mismo instante, uno al otro, y de los 3 curiacios a intervalos separados, todos en camino a Roma, porque él salió corriendo hacia Roma. Después de eso, Tulo le dijo a Mesio que lo único que él le pedía, cuidado, y eso es parte de su plan otra vez. Él no quería arrebatar a Alba Longa y como para que la historia entera le diga a él, mire, la patria de Roma, que Alba Longa, y él fue y la quemó. No, todo fue de a poquito. Él siempre hacía que la justicia estuviese de su propio lado. Lo único que le pidió a Mesio fue que mantenga soldados de Alba Longa preparados en armas para cualquier momento, porque él tenía, dijo Tulo, yo tengo un olfato, probablemente no usó la palabra olfato, pero yo siento que la gente de Veyes me van a atacar. Bueno, Mesio por un lado se sorprendió, pero por el otro lado estaba muy, digamos, en graves problemas, porque ahora el pueblo de Alba Longa, después de la muerte de Cluilio, ellos lo pusieron, él no era rey, él podía convertirse en rey porque Cluilio no tenía herederos si él vencía aquí, pero ahora todo, el castillo entero se derrumbó. Y ahora él empieza a hacer lo contrario de lo que hacía antes. Mientras antes Mesio buscaba paz dentro de la guerra, él trató de tener una conferencia con Tulo, trató de hacer un tratado para que los 2 ejércitos no sufran. Ahora se vio a sí mismo haciendo lo opuesto.
Mientras antes buscaba la paz dentro de la guerra, ahora va a buscar la guerra dentro de la paz, porque técnicamente, según el tratado, ahora habría paz entre Alba Longa y Roma, pero Roma sería el amo de Alba Longa. Ok, ni dos por tres, él empieza a hacer planes. Primero, por su propio futuro, porque él tiene que vencer de alguna manera a Roma para él poder hacerse de un trono en Alba Longa, si es que era así. Y por el otro lado, por su propia satisfacción. Pero antes de eso, vamos a volver qué es lo que pasó cuando Tulo, con el último de los Horacios, vuelven a Roma. Y, por supuesto, cuando vuelven a Roma, el muchacho Publio Horacio, y como están entrando a Roma, obviamente que tienen que entrar a la parte de Roma que ya en ese entonces se llamaba la Puerta Capena. Yo quiero que se acuerden de la Puerta Capena porque junto con la Puerta Trigemina, no sé, yo capaz que añada 2 o 3 puertas más prontamente, pero esas dos van a ser 2 de las puertas más famosas y más importantes y más consecuenciales durante el cuento de Roma, durante buena parte del cuento de Roma. Entran por la Puerta Capena y ¿quién está esperando ahí? Camila, la hermana de Horacio. Entonces, ella ve que él lleva, digamos, el botín de guerra. ¿Y qué va a ser el botín de guerra? Bueno, mantos y armas de los 3 curiaces que mató. Vio que llevaba en su hombro el manto del novio de Camila. Se puso a llorar, obviamente. Es una situación que yo no sé si existiría un ser humano que no lloraría en ese momento, y hasta llamó a su amante por su nombre. Obviamente Horacio, el Horacio se enfureció tanto por el estallido de dolor de su hermana que sacó la espada y la mató ahí mismo, en la Puerta Capena. Eso, por supuesto, eso fue algo malo. O sea, todo el mundo, tanto patricios, romanos, pobres, ricos, todo el mundo decía, eso no puede ser. Y dichos, como dicen, aquí existen leyes, aquí esto no se puede hacer. Y hasta el mismo Tulo Hostilio sabía que este muchacho iba a tener que pagar por lo que acaba de hacer. A pesar de que él dijo, ve con tu novio, ve con tu novia al inframundo o algo así, que así perezca cualquier mujer romana que llore por un enemigo o algo así. Pero seguía siendo un crimen, eso no se puede hacer. Y Roma, por ese lado, y eso gracias a Numa, o el que sea que haya sido, si no fue Numa, porque respetaban leyes. Esos fueron los 40 años de inculcamiento que tuvieron con Numa Pompilio. Y Tulo Hostilio mismo dijo, esto no puede ser, va a haber un juicio, pero como el rey en ese entonces tenía que ser el juez y él no quería ser el juez porque esta es una situación muy, muy cosquillosa, acaba de traer al muchacho, es el hombre que triunfó sobre Alba Longa y ahora lo tiene que, digamos, ejecutar. Entonces, para él lavarse las manos, él dice, bueno, que iba a... Todo eso duró como 2 meses, ¿ok? Él designó a 2 duumviros. Duumviros son 2, digamos, triunviros serían 3, duumviros serían 2, decimviros serían 10. Entonces, a 2 duumviros para que organicen el tema del juicio. Mientras tanto, yo no creo que no había prisión en Roma. O sea, el muchacho iba a casa, nadie se iba a escapar de Roma. Esto no eran los tiempos cuando uno se puede escapar porque me están por dar un juicio. No. Entonces, esos duumviros iban a juzgar el acto de Horacio conforme a la ley. Pero Tulo Hostilio aquí metió una pequeña frase, un truco, pero bien pensado porque en ese momento hacía falta. Dice, los duumviros juzgarán los casos de traición a la patria, pero si el acusado apela, si él dice apelo, entonces el juicio se tiene que prolongar y todo aquel que quiera hablar va a poder hablar. Bueno, perfecto. Entonces, los duumviros eran 2
idiotas que no servían para nada, y ellos, como estaban puestos ahí por el rey, ellos sabían que no tenían en realidad mucha autoridad, y uno de ellos hasta dijo, según Tito Livio, dijo que hasta si el hombre hubiese sido inocente, por el solo hecho de haber sido puestos ahí por el rey, ellos no lo podrían absolver de ningún tipo de juicio. Entonces, bueno, el juicio probablemente duró media hora, a lo mejor alguien tiró un par de tomates, un par de boom, lo que sea, y entonces uno de los duumviros llama al lictor para que le ate las manos y que lo lleve de una cuerda. Del primero le atan las manos, le ponen una cuerda alrededor del cuello y de esa cuerda lo llevan a un lugar que dice era el árbol fatal. Y esto está muy interesante porque yo todavía no puedo encontrar dónde en la antigüedad de Roma, o sea, en ese tiempo, estaba ese árbol fatal. ¿Cuál era? Obviamente que no era el Ficus ruminalis, esa higuera donde se salvaron Rómulo y Remo. Obviamente que no puede ser ese mismo árbol. Y por el sentido religioso de los romanos tendría que ser un roble. Me imagino. Uno, por las ramas que tiene el roble, es ideal para colgar a alguien. Y dice que será colgado y mientras va muriendo será flagelado. ¿A dónde está ese árbol fatal? No sé. Y bueno, está viniendo el lictor para atarle las manos a Publio Horacio y Publio Horacio dice, apelo. Pronunció la palabra apelo. Entonces ahí, según la ley que puso Tulo en ese momento, se salvó la vida, por lo menos por un momento, calculo que por unos días, al final duró como 2 meses más, porque el padre de Publio Horacio empezó a hablar. Fue de vecino en vecino y esto era una cosa que uno iba por vecindario a hablar, a convencer, y esa gente después hablaba con los senadores hasta que influenciaban el voto digamos, del pueblo. Ya los duumviros ya no tenían ninguna responsabilidad de absolver. Ya ellos estaban libres fuera de riesgo, digamos. Y el padre lo que dijo es, chicos, yo perdí 2 hijos. Es más, después de la lucha entre los Publios y los Horacios, la semana pasada yo perdí uno más. Resulta que él tenía 4 hijos, los 3 trillizos y uno más. Y no se olviden que yo también perdí a Camila. Pero, dicho sea de paso, yo creo que Camila no tenía la razón. Que si él no lo hubiese matado, yo la hubiese castigado como propiamente, como padre que soy. Y en base a eso, la gente empezó a realmente sentir bueno, por un lado estaba el que vencieron sobre Alba Longa, empezó a tomar peso las palabras del padre de Publio Horacio, hasta que al final lo absolvieron. Sí, así es, lo absolvieron. Pero dijeron que alguien tenía que pagar un tipo de expiación por el hecho, porque el hecho sí había sido cometido. Entonces, a ver, ¿dónde está eso? Aquí está. Es un discurso lo que el padre dice, que es un poquito demasiado largo. Entonces, le ponen al padre a expiar a su propio hijo. Y dice que el padre erigió una viga a través de una calle, y tampoco sé qué calle, por la cual todos los días, o sea, tampoco sé cuántos días, el joven Publio Horacio tenía que pasar. Y esa viga, al parecer, era baja. Era como un arco, digamos, no de fútbol, sino un arco de esos arcos chiquititos cuando uno juega hockey o ice hockey, ¿no? Entonces tenía que pasar por ahí, que obviamente eso era una gran vergüenza en la historia de Roma. Para aquellos que saben de la pérdida que sufrieron los romanos en las horcas caudinas contra los samnitas, donde como 30.000 soldados tenían que pasar por debajo de un yugo. Bueno, entonces entenderán por qué tanta vergüenza. Entonces,
resulta que ese Livio dice que esa viga existe hoy en día. Bueno, palabras de él, o sea, no existe hoy, sino en tiempos de Livio. Por eso dije, yo tendría que poder encontrar dónde está esa viga, y resulta que sí la encontré. Estaba justo pegado a la puerta Capena. Justo fuerte a la puerta Capena. Y que la viga y ese pedazo de ese trecho de calle recibieron un nombre nuevo que se llama la Viga de la Hermana. Así es, la Viga de la Hermana es en honor a Camila, que murió. Y bueno, ahora seguimos un poquito, ya estamos sobre la hora, pero primero vamos a la palabra de latín. Todavía nos falta, ¿ok? Entonces, ahora vamos a la palabra en latín. Y el episodio pasado yo les había dado la palabra panis. Y me acuerdo que ayer les dije que se van a matar de risa. Y por supuesto, panis significa pan. ¿Pude haberlo hecho más simple esta vez? No lo creo. ¿Quién en el mundo latino no es familiar con la frase panem et circenses? La frase panem et circenses es pan y juegos. Eso era, digamos, el motto, el slogan de los juegos de gladiador, de todos los juegos en Roma antigua. El pueblo lo que necesitaba era pan y juegos. O sea, que tuviesen la panza llena y la mente distraída mirando juegos. Bueno, entonces, a ver, ¿qué más puedo decir? En cuanto a panem y circenses, también nos muestran que ambos sustantivos cambian en el caso acusativo singular, ya que pan es panis en latín, pero en la frase aparece como panem. Entonces, es como, finalmente quiero añadir que los intelectuales españoles, estoy leyendo del el cuento de Roma, las partes de las palabras en latín lo salvé de la versión 1. Finalmente quiero añadir que los intelectuales españoles de los siglos XIX y XX solían quejarse de manera similar usando la frase pan y toros. ¿Okay? Bueno, y ahora sí, vamos a la palabra de este episodio. Y este episodio les voy a dar una palabra muy, muy larga. Cuidado. Es la palabra ob. Sí, es tan larga que contiene 2 letras. No les puedo dar mucha ayuda en cuanto a ob, porque si les ayudo con una palabra así de corta, pues lo voy a arruinar todo. Bueno, entonces, si quieren, pueden hablar de eso en nuestro canal de Discord o, como siempre, en nuestro episodio siguiente, 12, es un episodio premium, por supuesto, sí vamos a hablar de la palabra ob. Ahora sí, seguimos con Tulo Hostilio. Y ahora tenemos que la paz con Alba Longa no fue duradera. El dictador albano había incurrido en el odio general por haber confiado la suerte del Estado a 3 soldados, y obviamente eso tuvo un efecto negativo sobre su vida. Decidió ponerse en contacto con enemigos de Roma, y el primero de los enemigos que claramente estaba sometido desde tiempo de Rómulo, obviamente, era Fidenas. Fidenas era uno de los pueblos que Rómulo les venció, pero no los trasladó, como hizo con Caenina, y como hizo con Politorium, y como hizo con Antemnae. Fidenas todavía estaban ahí, los fidenenses todavía estaban ahí, y él habló con ellos. También habló con los bellenses, y entonces hizo un pacto con ellos que en cuanto si Fidenas le declaraba la guerra a Roma, es decir, si se rebelaban contra el yugo de Roma, obviamente que Tulo Hostilio iba a llamar a él, a Mesio, porque eso es lo que le dijo después de la victoria de los Horacios. Él iba a aparecer con sus soldados, pero después el truco sería que justo antes de empezar la batalla, él
abandonaría la batalla y quedarían los romanos contra los fidenses y la gente de Veyes, las fuertes tropas de Veyes que él quería hablar. Después de hablar con Fidenas, se fue a Veyes, cruzó el Tíber y se fue a hablar con ellos. Veyes sí le dieron un par de ejércitos, pero no hubo ningún apoyo del Estado. ¿Okay? No, eso pasa un poquito más tarde. Ellos sí le ayudaron, porque van a perder, momento, sí. Veyes sí se unió a Fidenas, juntos le declararon la guerra a Tulo Hostilio, y ahora sí nos volvemos a ir al mapa para ver dónde exactamente estamos. Fidenas está obviamente al norte de Roma, está sobre el río Tíber, pero para eso hay que cruzar el río Anio. Veyes está un poco a la izquierda sobre otro río, el río Cremera, y los ejércitos de Roma y Alba Longa terminan de cruzar el río Anio, todavía están del lado suyo en comparación al río Tíber, mientras que del otro lado están llegando los veyenses y el ejército de Fidenas. Dice Livio, no cuentan números, tampoco no existen en ningún lado números, pero dicen que los ejércitos fueron inmensos. Ahora, con el tema de que Roma había sido duplicada, ¿cuántas veces? Cada vez que conseguían una victoria, traían más gente a Roma. Entonces sí me puedo imaginar que el ejército romano venía bien corto. Entonces, cuando se enfrentan las dos, digamos, tenemos 4 ejércitos. Los veyenses al lado de la gente de Fidenas, enfrente a los romanos y albanos. Los albanos de un lado, detrás de ellos una pequeña colina como una montaña, y los romanos en campo abierto. Apenas empiezan las trompetas, se pueden imaginar, los albanos bajo el comando de Mesio empiezan a irse para atrás y empiezan a como desaparecer detrás de la colina. Llega un jinete muy rápidamente hacia los romanos diciendo, nos están abandonando, se están yendo los albanos. Y otra vez, otro truco de Tulo Hostilio, dice, no, y lo dijo en voz muy, muy alta, porque él sabía que la gente de Fidenas, por haber sido capturados por Rómulo, hablaban muy bien el latín, y en Veyes habría mucha gente que lo iban a entender. Él lo dijo a propósito en voz muy alta, que él le había ordenado a Mesio Fufecio a que dé la vuelta a la montaña y que ataque a la gente de Fidenas de atrás. Wow. En ese momento, pensar así, eso se llama rapidez de bailarín. Sí, a él le encantaba bailar. Entonces, a medida que estos retroceden, los romanos, que primero se espantaron porque dijeron, acá estamos solos, ¿qué pasa? Ahora que se tragaron la mentira de su propio rey, se sienten fuertes. Los fidenitas, que ahora dicen, alguien se me viene por la espalda, se van, escapan, huyen, y entonces los romanos se dan vuelta en contra de Veyes. Cuando se meten en contra de Veyes, según Livio y Plutarco, los veyenses trataron de meterse al río, en contra del río, para salvarse. Dicen que la carnaje, o sea, digamos, nunca hasta ese punto hubo tantos muertos y tanta sangre en la joven historia de Roma. Esa fue la batalla más grande que Roma haya tenido hasta ese momento. Justo cuando terminaron de liquidar a los veyenses, vuelve Mesio Fufecio de su colina y le felicita a Tulo. Y Tulo, fingiendo, y otro truco más, Tulo fingiendo un muy buen, estar de buen humor, lo abraza a Mesio y dice que mañana quiere que hagan un sacrificio a los dioses por tremenda victoria. Obviamente que Mesio está como, este idiota cree que yo le ayudé, pero el idiota no era él. O sea,
el idiota era Mesio. Mesio le felicitó. El sacrificio lustral, ahí lo encontré. Querían hacer un sacrificio lustral, que significa un sacrificio que se hacía cada 10 años. A la mañana siguiente, y le ordenó que pusiera su campo pegadito al campo de los romanos, porque después había comida y bebida para todo el mundo. Obviamente, a la mañana siguiente, cuando aparecieron para empezar con el tema del sacrificio y de la bebida y de la comida, bueno, los soldados de Mesio Fufecio no fueron con armas. ¿Para qué? Uno no va a luchar. No se pusieron nada. Simplemente fueron desarmados. Mientras que los romanos ahí mismo los rodearon con armas. Y fue ahí que Tulo les dijo lo siguiente. Romanos, si en alguna guerra en que hayáis combatido ha habido motivo para agradecer en primer lugar a los dioses inmortales y luego a vuestro propio valor, ese fue la batalla de ayer. Porque además de enfrentarnos con un enemigo franco, hubo un conflicto más grave y peligroso contra la traición y la perfidia de vuestros aliados. Pues he de desengañaros. ¿No fue por mis órdenes que los albanos se retiraron de las montañas ayer? Y todo el mundo estaba, ups, ¿qué está pasando aquí? Y ahí apuntó con su dedo a Mesio y le dijo que él había roto el tratado entre Roma y Alba Longa. Y que ahora era el momento de arreglar las cosas. Que Roma y Alba Longa, el tratado, por lo que él hizo ayer, ese tratado estaba roto. Era como que Alba Longa, hubiese devuelto aquellas tablillas a Roma primero. Y que él iba a arreglarlo. ¿Cómo? Bueno, primero iba a arreglar el asunto de Mesio. Él le dijo que las legiones no era culpa de ellos, era culpa de los oficiales y personalmente de Mesio. Mesio Fufecio, si pudieses aprender cómo mantener tu palabra y respetar los tratados, te lo enseñaría y respetaría la vida, pero pues tu carácter es incurable y enseña por lo menos que tu castigo a mantener sagradas las cosas que has ultrajado. La otra cosa que le dijo es, ayer tú estabas dividido entre 2 ciudades, hoy dividiré tu cuerpo entre 2 caballos. Ataron el cuerpo de Mesio Fufecio a 2 carrozas y empezaron a jalar. Tito Livio mismo dice que mucha gente vomitó y todo el mundo, tanto romanos como albanos, se daban la vuelta porque no podían mirar eso. No sé si Tulo miró o no, pero dicen que esa fue la primera y la última vez que se le dio, que los romanos castigaron a alguien públicamente. No estamos hablando en secreto, pero públicamente nunca más en 1000 años de historia van a castigar a alguien de una manera tan falta de humanidad. Pero eso sí era una muestra de cómo ellos iban a tratar a naciones que los tratarían de engañar. Lección aprendida, muchachos. Entonces, mientras tanto, la caballería romana, ellos estaban armados, fueron ordenados a ir a Alba Longa a traer a los albanos. Y para eso, la ficha. Y tenemos que mucha gente de Alba Longa, familias que nos suenan a diario, que vivían en Alba Longa, fueron arrastrados o fueron por su propia voluntad o fueron arrastrados porque sus casas fueron demolidas. Y voy a mencionar a un par de las familias más importantes que Tulo Hostilio forzó a abandonar Alba Longa y les dio un lugar en Roma. Ya van a saber cuál. Los Heganios. Obviamente, los Curiacios. Los Cloelios. Oiremos de Cloelia cuando llegue Lars Porsena.
los Julios, los Metilios, los Numitorios. Eso falta mucho hasta que escuchemos de ellos, porque ya tuvimos Numitor, pero va a haber un emperador mucho más tarde. Los Quincios, los Servilios, y por último, los Tulios. No los Tulos, Tulo es su nombre, Hostilio es su gente. Estoy hablando de los Tulios. ¿Okay? Toda esa gente se va a ir a Roma. Él les dio el celio. Es más, Tulo Hostilio ordenó que su propio palacio fuese creado, su nuevo palacio fuese creado en el celio también, como para, digamos, aumentar yo diría el valor de las bienes raíces en ese monte. Además, estaba cerca de la Porta Capena, no nos olvidemos de eso. Obviamente que esa gente aulló y gritó y lloró, y dice que mucha gente esperaban hasta el último momento, hasta que los romanos realmente entraron a la casa a sacarlos de ahí, porque iban vagabundeando dentro de la casa sabiendo que tenían que irse del lugar donde, no sé, sus tatarabuelos vivían, porque Alba Longa ya tenía 500 años, ¿no? Salieron de la ciudad, se marcharon y dejaron, según Livio, dejaron atrás sus lares y penates. Muchas de las familias no tenían ni siquiera tiempo de llevar consigo sus lares y penates. Para que como un dato de al lado, lares son las pequeñas estatuillas que representan a entidades sobrenaturales. Y penates son también pequeñas estatuillas que representan a divinidades a las cuales ellos se arrodillaban, ponían, no sé, una vela o miel o porotos o lo que sea. No tenían tiempo, no había tiempo, tenían que irse. Gritos de dolor, especialmente de las mujeres, comenzaron a hacerse oír, a pasar delante de los templos venerados. Y resulta que al final solo los templos, y tampoco todos, solo algunos templos, no tengo detalles de cuáles, quedaron a salvo. Ahora están caminando, y en este momento, en el momento que están caminando, estamos en la ficha del año 663 a.C., o sea, 10 años después del comienzo del gobierno de Tulo, esa peregrinación de Alba Longa hacia Roma, yo no diría peregrinación, sino éxodo, sucedió. Sucedió el 15 de junio, que fue, según astrólogos asirios, griegos y de los neohititas, el día que se produjo una eclipse solar total que viajó diría yo, desde la India hasta Hispania y pasó por ende por Italia, que exactamente coincidió con el día que esa gente se marchaba de Alba Longa a Roma. Eso, si hubiese estado ahí, me daría escalofríos. Verdaderamente me daría escalofríos. La destrucción de Alba Longa todavía no termina. En ese día empezaron a demolir casas, pero la fundación y todo lo demás en Alba Longa va a llevar unos 4 años más hasta que Tulo Hostilio termine de derrumbar eso. Pero en este momento él sabía que venció. En realidad, lo que no sabía era que él perdió. Y vamos a ver por qué. Bueno, Livio dice, la caída de Alba llevó al crecimiento de Roma, el número de los ciudadanos se duplicó, el celio se incluyó en la ciudad para que pudiese estar más poblada, y Tulo Hostilio comenzó con la edificación de la Cura Hostilia. La Cura Hostilia será el lugar, porque ya no cabían en el lugar donde se reunían antes.
También aumentó la fuerza militar, formó 10 turmas de caballería de 30 hombres cada uno al mando de un decurión de los caballeros de Alba. O sea que en este momento iba a tener mucha fuerza en la caballería. Y también puso a muchos albanos como senadores, o sea que también aumentó la cantidad de senadores que había. Entonces, Tulo se quejó de que todavía existía una guerra más que él tenía que hacer. Y sin 2 por 3 le declaró la guerra a los sabinos. Tulo se quejó de que los comerciantes romanos habían sido arrestados en el mercado abierto, en un santuario llamado el santuario de Feronia, y los sabinos se quejaron de que algunos de sus propios habitantes, probablemente deudores o esclavos que han huido o asesinos, que estaban refugiados en el Asylum, que era el pequeño edificio entre las dos colinas del Capitolino, donde gente podía ir pedir refugio y Roma los defendía ahí, digamos como una embajada. Entonces, los sabinos estaban lejos de olvidarse que una parte de sus propias fuerzas había sido trasladada a Roma por Tasio y que el Estado romano había sido últimamente agradecido por la inclusión por la población de Alba y por lo tanto ellos tendrían un enorme ejército. Entonces fueron a pedir ayuda. ¿A quién le iban a pedir ayuda? A los etruscos, por supuesto. Como estaban más cercas, eran los más cercanos y estaban en contra de Roma, fueron a pedirles ayuda. Y ahora es que Vejes dijo que no la vez anterior. Esta vez porque todavía estaban bajo el tratado con el tema de Fidenas, acababan de perder y dijeron que no. Ahora, por el hecho de que Vejes dijo que no, todas las otras ciudades, porque Etruria era una confederación muy suelta, o sea, cada ciudad hacía lo que quería, pero se fijaron, miren, Vejes no le quiere ayudar a los sabinos, yo tampoco. Y nadie le ayudó. Sí mandaron un par de gente mientras los sabinos les pagasen, pero no hubo ningún tipo de ayuda del Estado. Obviamente que Tulo sabía que en esta batalla el que ataca primero iba a ganar. Aquí no hubo conferencia alguna. Tulio inició la campaña invadiendo territorio sabino. Un fuerte combate se libró en una selva llamada Selva Maliciosa. Y otra vez no puedo encontrar una selva maliciosa en el mapa por nada del mundo. Y tal como él planeó, la caballería fue la que realmente hizo la diferencia. La caballería en 2 arrebatos rompieron las filas sabinas y hubo grandes pérdidas entre los sabinos. La derrota de los sabinos aumentó la gloria del reinado de Tulo y contribuyó considerablemente a su fortaleza. En ese momento yo creería que el Senado estaba mucho más del lado de Tulio. Una segunda gran guerra. Pero justo el día que volvieron de la batalla de los sabinos, noticias muy extrañas de Alba Longa. Mejor dicho, del monte de Alba. Resulta que dicen que hubo una lluvia de piedras. Sí, una lluvia de piedras. Como eso parecía muy poco creíble, Tulo envió hombres a inspeccionar ese prodigio. Y mientras procedían a esa inspección, una fuerte lluvia cayó del cielo con granizo amontonado por el viento. También creyeron esos enviados, probablemente asustados, haber oído una voz muy fuerte desde la cumbre, diciendo, recordando a los albanos que se habían olvidado de sus ritos sagrados a través de los siglos y que lo mismo podía pasar con los romanos. Inmediatamente volvieron a Roma y contaron de eso y a causa de eso Tulo empezó, ese fue el comienzo de la última parte de su gobierno. Los últimos 10 años él venía más y más loco, pensaba que gente lo iba a matar, también venía
con más y más miedo de supersticioso, con miedo de los dioses y sobre todo más enfermo. Y la peor parte, o sea, la cosa que él más amaba en su vida, que era bailar, no podía hacerlo porque sus pies empezaron a causarle dolor cada vez que se paraban. Se venían hinchando también. Eh, de todas formas, Tulo estableció que cada vez que haya noticias de Alba Longa de ese tipo, o sea, una lluvia o voces de las montañas o una lluvia de piedras, como habían dicho, aunque no la vieron, se observaría una celebración de 9 días, tanto en Roma como salios, aquellos salios que Numa había formado, irían hacia el monte Albano a hacer, digamos, suministrar, digamos, una ceremonia para los dioses allá. Y eso no le salvó, porque el año siguiente... y también dice que él iba a pagarles a los salios, o sea que ahora los salios ya no venían del bolsillo popular, sino que él iba a pagar para, digamos, obviamente tenía todo el dinero del mundo con tantas victorias. Pero bueno, al fin él mismo fue postrado por una larga enfermedad y ese espíritu feroz y agitado quedó roto por la debilidad del cuerpo de quien había creído que no había nada menos apropiado para un rey que la devoción a cuestiones sagradas. Se vio repentinamente convertido en víctima de toda clase de terrores religiosos. Dice que se levantaba por las mañanas y por la noche viendo cosas como cosas que no lo dejaban dormir. De pronto se produjo un deseo en Roma de recuperar las condiciones de las cosas como estaban cuando Numa Pompilio era rey. Y él se puso a leer las notas que Numa había dejado, y entre ellas encontró aquellas notas de los ritos secretos de sacrificio a Júpiter Elíseos. Yo eso lo mencioné ayer, en el episodio de ayer, y él leyó las instrucciones cómo hacer eso, se retiró a su privacidad y se puso a hacer esos ritos mientras iba leyendo. Ahora tengo que decir esto, ahora me tengo que poner de rodillas, mis rodillas, ahora tengo que agarrar esto, decir tal cosa. Iba leyendo y lo iba haciendo. Según la mitología, según la leyenda, Júpiter se enojó tanto por hacerle el culto de tal manera, tan malo, que quemó al rey y a su casa con un rayo. Obviamente eso es mitología. Históricamente nosotros creemos que él murió de la plaga. Había una plaga en esos años en Roma. Pero existe una tercera versión. O sea, primero, un rayo de Júpiter. Segundo, la plaga, porque venía enfermo. O sea, a lo mejor era plaga y que fue, el golpe de gracia sobre una enfermedad que él ya tenía. Él sangraba por dentro cada vez que iba, al baño. Sus pies ya no le daban. Y la tercera posibilidad, que eso solamente lo menciona Dionisio de Halicarnaso, pero cuidado, lo menciona de una forma muy peculiar. Él dice que a lo mejor él no murió de un rayo, sino que hubo un grupo de gente bajo el mando de, escuchen esto, Anco Marcio, el futuro cuarto rey, con un grupo de gente, escondieron cuchillos y espadas dentro de sus ropas, visitaron a Tulo Hostilio en su palacio, en su casa en el Celio, durante una noche, durante una tarde con lluvia, y como había lluvia y truenos y todo eso, mataron a la familia entera y después quemaron la casa. Dionisio de Halicarnaso mismo dice que eso es lo que él oyó, pero que él cree que está del lado de lo que dice Tito Livio.
O sea, él pone la cosa ahí, pero inmediatamente se lava las manos. Y además dice, ¿cómo sería posible que Ancomarcio, un rey bastante religioso, pudiese gobernar si hubiese hecho algo semejantemente malo? Bueno, vamos a ver. Entonces, con eso llegamos al final del episodio 11. Es 1 hora y media. Los episodios van a ser más o menos de ese largo a medida que vamos avanzando, porque la historia de Roma se viene poniendo mejor y mejor. Voy a poner el outro. Ahí están los nombres. Gracias a Jesús Ángel Jiménez Pérez, Stavros Kalinikos, Drago Matamoros, Julián Mercado, Todd Volin, Roberto Calderón, Aldo Gamero Carpio. Todavía tenemos 8, pero tenemos 41 miembros, incluyéndome a mí mismo, en Discord. Y Discord es libre de cargo, así que vayan a visitarnos, por favor. Bueno, con esto los dejo. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio número 12. Ancomarcio, gracias por escuchar.